Bienvenidos, bienvenidos a un programa más en este proyecto Estados Unidos, México, Mundo. Estados Unidos, México, Mundo, donde creemos en la utopía de cambiar el mundo, de producir un mundo nuevo, un mundo mejor para todos. Nos hemos dado a la tarea en este proyecto de estudiar 2500 años de historia mundial y la historia de México, precisamente por el momento en el que pasa, en el que vive México, en lo que se conoce como la Cuarta Transformación. En esta ocasión nos encontramos ya en el siglo XX, en la historia mundial, la Guerra Fría, el programa número 3, donde hablamos de específicamente la Guerra Fría en Asia, en Vietnam. Gracias por sintonizar. Les pedimos que nos ayuden a compartir estos programas para que lleguen a más personas. Bueno, como repetimos, estamos ya en el tercer programa que dedicamos a Vietnam y quiero de nuevo, con todas las formas que pueda, de darle las gracias a Diana Uribe, historiadora colombiana, increíble. Sus programas están en YouTube. Fácilmente podríamos simplemente pasar los de ella. Ella hace un trabajo, obviamente, mucho mejor que su servidor, pero tratamos de hacer énfasis en aquellos puntos que consideramos que valen la pena retener y usar como la esencia de la historia para conectar pasado con presente y proyectarnos el futuro. Así es que es lo que hemos preparado para hoy en esta ocasión. De nuevo, muchas gracias por sintonizar, muchas gracias por compartir estos programas. Pues muy bien, entonces esto es lo que abarcaremos hoy en la Guerra Fría, 1947 a 1991. Estamos viendo en este bosquejo, veremos la Guerra Fría que se extiende a Asia, llega a Vietnam, parte 3. Vamos a ver el movimiento antiguerra en Estados Unidos, muerte de transformadores y persecución generalizada. Salen a la luz pública documentos del Pentágono. Nixon interviene, empeora las cosas y posteriormente pone fin a la guerra de Vietnam. Pues esto es lo que nos ocupa entonces. Veamos entonces en qué consiste el movimiento antiguerra en Estados Unidos. Repito, es la tercera vez, o la tercera parte, mejor dicho. Algunas cosas se repiten, pero creo que valen la pena. La guerra de Vietnam se va complicando, se va volviendo una escalada, se va metiendo de lleno en la atrocidad, va matando a la gente en las aldeas, va destruyendo la naturaleza, el ecosistema del pueblo de Vietnam, y eso va a generar un impacto profundo sobre la opinión pública norteamericana hasta abrirse otro frente que se llamaría el frente en casa, The War at Home. En la guerra de Vietnam vemos la era de comunicación de masas como nunca antes, la guerra vista en vivo. Los debates universitarios, primeros en plantear el asunto de qué está haciendo Estados Unidos en Vietnam, los teach-ins. Los veteranos, con testimonios aterradores sobre las cosas que están pasando en Vietnam, se suman los hippies. Al ser pacifistas, consideran que la guerra es mala para los niños, los bebés y todas las demás criaturas vivientes, que no es la forma de solucionar conflictos. Se juntan las comunidades negras que no consideran que esa sea su guerra. Ya los han engañado muchas veces con mandarlos a las guerras y después no cambiar, no alterar su situación de discriminación y oprobio dentro de la sociedad norteamericana. Se fue formando un movimiento para parar la guerra del Vietnam, y ese movimiento va a ir creciendo hasta poner a 1 millón de personas marchando a Washington. Los grupos participantes habían empezado reivindicaciones particulares. Esto es un punto importantísimo, pero a partir de la guerra de Vietnam se cohesionan, se unifican sobre un objetivo común y se dan a la tarea de movilizarse para parar la guerra. El método será la no violencia de Martin Luther King, un movimiento por los derechos civiles que impuso el patrón ético, y en ese método se van a movilizar. La forma será la democracia participativa de los estudiantes por una sociedad democrática, las revueltas de Berkeley. No será a través de comités, como que hace alusión aquí a la Unión Soviética, sino de movilizaciones. La gente se representa a sí misma y todo el mundo va directamente a las movilizaciones. Esto hace que las marchas sean terriblemente ágiles y se puedan hacer en minutos porque todo el mundo está en una situación de convocatoria. Las canciones de la época son canciones de protesta, canciones de movilización y canciones contra la guerra del Vietnam. Específicamente el Festival de Woodstock va a ser un manifiesto contra la guerra de Vietnam. Va a ser, por un lado, una utopía, o sea, la nación de Woodstock, porque ese festival va a ser una manera de demostrar que si ellos quieren vivir en sociedades tolerantes, con paz, amor, y donde todo el mundo pueda ser diferente y tenga derecho a ser diferente, pues tienen que poderlo demostrar. En el Festival de Woodstock, en agosto de 1969, hubo una canción que se convirtió en el himno del movimiento antiguerra y que va a ser uno de los íconos del momento. La cantaba Country Joe and the Fish y se llama algo así como Siento que voy a morir como un trapo. A ver, todos los hombres fuertes, el tío Sam los necesita de nuevo. Ya se volvió a meter en un lío allá en Vietnam. Dejen esos libros y tomen el fusil. Esto va a ser muy divertido. 1, 2, 3. ¿Por qué peleamos? No me pregunten.
me importa un comino. Esta canción es la plataforma política del movimiento antiguerra. Dice que el tío Sam necesita ayuda otra vez porque se metió por allá lejos en un lío gigantesco en Vietnam. La siguiente parada es Vietnam 456. Abran las compuertas del cielo. La canción va dirigida a diferentes sectores. Le dice a los de Wall Street: gente de Wall Street, pónganse las pilas. Aquí hay un gran negocio, mucha plata que ganar para botarles la bomba a los Vietcong. Le habla a los generales. Generales, también esto es un llamado para ustedes. Aquí hay una gran oportunidad porque pueden ir a matar comunistas. Ustedes que piensan que los únicos comunistas buenos son los que están muertos, ahí los pueden ir a matar en Vietnam. Y sigue diciendo: uno, dos, tres. ¿Por qué estamos peleando? No sé, ni me importa. La siguiente parada es Vietnam 456. Abran las compuertas del cielo. No hay tiempo para averiguar por qué todos vamos a morir. Y después de convocar a los generales a partir del odio comunista, a Wall Street, perdón, a partir de la oportunidad de hacer negocios y de una vez botar las bombas, a los estudiantes les dice que tienen que dejar los libros para irse a pelear a Vietnam. Dice: padres y madres de toda la tierra, no se pierdan esa oportunidad. Manden a sus hijos a Vietnam antes de que sea demasiado tarde y se acabe el conflicto, para que sean los primeros en el barrio en recibir a su hijo de vuelta en un ataúd blanco. Una, dos, tres. ¿Por qué estamos peleando? No sé, ni me importa, pero la siguiente parada es Vietnam. Esa canción va a ser el icono de la guerra contra la guerra de Vietnam, porque es el sinsentido, el negocio, la geopolítica y la farsa puesta en una sola canción de un movimiento que está mucho más cantado que contado. Entonces el movimiento se va fortaleciendo y se va masificando cada vez más en la medida en que más sectores se van uniendo a él. John F. Kennedy es asesinado, lo cual fue una cosa aterradora. Y a él lo va a suceder el vicepresidente Johnson, quien va a mantener las promesas, de los derechos civiles, la política de Kennedy, pero al mismo tiempo va a profundizar mucho más la guerra. Se va a meter en un problema muy grave porque a él le va a tocar en 1965 la resolución del Golfo de Tonkin, es decir, la autorización de mandar tropas en combate directamente. Ellos empiezan a entrar en la era de Eisenhower en calidad de asesores. Los asesores se incrementan muchísimo en la época de Kennedy, pero la guerra directa es en la era de Johnson, y específicamente eso le va a tocar a Johnson y a Nixon. Entonces, en ese momento Johnson, que es una figura que va a hacer muchísimo por el estado de bienestar norteamericano y va a tener una cantidad de logros a nivel social, la historia no lo va a recordar, sino por su funesta participación en la guerra del Vietnam. Y la historia lo condenó con más fuerza que a Nixon, que sí era un villano, porque este tipo quedó atrapado en la guerra. Entonces, resulta que en esa época los estudiantes van marchando a Washington y todas las noches a las 7 de la noche se detenían frente a la Casa Blanca y empezaban a gritarle consignas. Hey, 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 Lyndon B. Johnson, ¿cuántos niños mataste hoy? Hey, 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 LBJ, how many kids did you kill today? Y la otra que le sacaba una piedra horrible era Ho Ho Chi Minh, el Frente de Liberación Nacional ganará. Ho Ho Chi Minh, NLF is going to win. Él cuenta en sus memorias que fue la voz de esos estudiantes a las 7 de la noche durante 3 años la que le dañó el oído, le dañó el corazón y no le permitió tener fuerzas para presentarse a la reelección. Además, prendía la televisión y veía a los muchachitos quemados con el napalm. Ahí en ese momento se presentan las elecciones y se postula Bobby Kennedy, quien promete sacar a Estados Unidos de la guerra de Vietnam, promete paz y la juventud cree en Bobby Kennedy. Bobby Kennedy tiene carisma y la leyenda, y su hermano muerto tiene todas las opciones y la gente le cree. Cuando Bobby Kennedy está en plena convención demócrata, le pegan un tiro y muere poco tiempo después. Eso es 1968, el año más denso de toda la época de la contracultura, porque en 1968, en febrero, empieza la ofensiva del Tet. Tet es el Año Nuevo Chino, que es en el calendario que rige el mundo cósmico del Vietnam, esa ofensiva del Tet, que es una ofensiva coordinada de todas las fuerzas que están siendo apoyadas por Vietnam del Norte y que están peleando en Vietnam del Sur. Esa ofensiva del Tet, que es capaz de coordinar todo, va a ser tan aterradora que marca el comienzo del fin de la derrota de Estados Unidos. Esta guerra, además de absurda, se va a empezar a perder después de la ofensiva del Tet. Y aunque la ofensiva no retoma exactamente Saigón, que era, digamos, una de las ideas, sí hiere profundamente la capacidad de Estados Unidos de continuar en combate. Tienen que reclutar 250,000 efectivos más para mantenerse combatiendo. Es muy grave y es el punto de quiebre, militarmente hablando, de la guerra del Vietnam. Muerte de transformadores y persecución generalizada. Entonces, en 1968, febrero, la ofensiva del Tet, 4 de abril, el asesinato de Martin Luther King, en mayo, el Mayo francés, y en junio es cuando van a matar a Bobby Kennedy.
Cuando matan a Bobby Kennedy, la juventud y todo el movimiento empiezan a pensar que el sistema es incapaz de reformarse por sí mismo, que el sistema está matando a sus reformadores. Se rompe la última credibilidad de la gente en su propio sistema, la credibilidad de la gente en su propio sistema, y empiezan a sentir que hay una mentira y un engaño muy grande, que solo a través de las movilizaciones van a poder parar la guerra del Vietnam, que solo a través del golpe de opinión y la movilización van a poder parar la guerra. Ahí se empieza a partir la sociedad norteamericana por la mitad y quedan tan dividida como no lo estuvo de la guerra de secesión. Es una división política muy profunda. Entonces, va a haber una convención demócrata posterior al asesinato de Bobby Kennedy en Chicago y mientras transcurre, hay una cantidad de movimientos. Hay un grupo que se llama los Yuppies. Un yuppie es un hippie al que ya le han cascado, lo han arrestado, lo han encadenado. Entonces, no es tan ingenuo. Ellos se van a poner en el parque. El alcalde Daley le prohíbe la utilización del parque frente a la convención demócrata. Entonces, de día van al parque, de noche los desalojan, de día van al parque, y esto se repite hasta que un momento alguien quemó una bandera norteamericana, la policía se volvió loca y arrancó a atacar a toda la gente, muchos de los cuales eran periodistas que habían ido a cubrir la convención y que estaban en el parque. Atacaron indiscriminadamente a toda la gente que estaba en ese momento en la manifestación. Ahí ya había habido toda una lucha. Los yuppies tenían una manera de expresar la política a través del ridículo. Pusieron de candidato a un marranito, lo cual era muy fuerte cuando a la policía le dicen cerdos. Entonces pusieron un marranito, pero les arrestaron el marranito. Entonces pusieron a una marranita. Entonces le dijeron que si les arrestaban la marranita iban a poner un tigre. Y la cosa entre una y otra llega el momento en que queman la bandera norteamericana y eso se vuelve un motín policial. Ahí quedó consignado en la historia. Al atacar la policía a los manifestantes y a los periodistas empiezan a pasar la cámara en directo, así sobre los policías, golpeándolos, diciéndoles, el mundo entero los está mirando. The whole world is watching. Chicago, el mundo entero los está mirando y empiezan a escribir el nombre de Chicago, como se escribe Checoslovaquia, porque los tanques habían entrado sobre Praga pocas semanas antes de lo que pasa en la convención demócrata. Entonces, en ese momento la represión se hizo contra todo el mundo y por la televisión se veía a la policía atacando, digamos, ya ni siquiera a los motines negros, a quienes les consideraban perturbadores, sino a los mismos blancos de la convención demócrata que estaban en el parque. El sistema cada vez más empieza a pisarse la huella a sí mismo. Empiezan a entrar en contradicción con su sistema de valores. Un pueblo que se basa en la libertad y en la igualdad y en el derecho de todos a condiciones igualitarias y a la libertad, no puede hacer eso. Esta contradicción, este contrasentido, lo va a representar, lo va a cantar un grupo que se llama Crosby, Stills, Nash Young, en una canción dedicada precisamente a este episodio que se llama Chicago. Esta canción habla del juicio que se les haría a partir de los sucesos de Chicago. Se hizo un juicio contra los protagonistas de la contracultura. A ese juicio es esta canción. En ese juicio estaban Bobby Seale por las Panteras Negras, David Dellinger por los veteranos de la guerra, del movimiento antiguerra. Estaban todos los líderes de los diferentes movimientos que encabezaban la contracultura y era un juicio lleno de nulidades, nulidades. A Bobby Seale le taparon la boca. Primero él empezó a decir libertad para el pueblo cada vez que se daba el juicio hasta que lo encadenaron y lo amordazaron para que no hablara más. Entonces dice, usted nace en una tierra donde hacen cadenas y lo amordazan y lo encadenan a una silla en una tierra que se conoce como la tierra de la libertad. ¿Cómo puede ser posible que a sus hermanos le hagan esto? Entonces empieza a decir, por favor, venga a Chicago a darse un paseo. Nosotros podemos cambiar el mundo. Nosotros podemos volver a arreglar el mundo. El mundo está muriendo si usted cree en justicia. El mundo está muriendo si cree en la paz. ¿Quién necesita todas esas reglas? Es una canción de convocatoria, donde dice que los políticos se sientan encima de usted. No hay nada para usted con ellos. Por favor, venga a Chicago y dé la cara. Cada vez es más fuerte el sentido de movilización. No le diga a Jack, al de al lado, que lo ayude, porque no lo va a ayudar, porque no hay nadie sino usted mismo. Por favor, venga a Chicago, únase a nosotros y al final dice, por favor, llegue a Chicago o únase al otro lado. La canción también la dedicaban al alcalde Daley, que fue el que les prohibió las manifestaciones. Las universidades se van a ver cada vez más comprometidas con el movimiento antiguerra. Pero va a haber un incidente de extrema gravedad en 1972, cuando 4 estudiantes de la Universidad de Kent en el estado de Ohio fueron asesinados por la Guardia Nacional. Ohio se llama la canción en la que hablan Crosby, Stills, Nash Young de lo que pasó con los 4 estudiantes asesinados.
en las universidades gringas matar estudiantes es pésimamente mal visto. Esto produjo una reacción muy brava en contra de lo que estaba pasando, porque son la gente protestando. Las universidades gringas son las universidades donde se educa la élite del mundo. Cuando la Guardia Nacional está matando a sus propios estudiantes universitarios, esto es de gravedad extrema. Y eso es lo que van cantando en la canción de Ohio. Soldados de latón. Y Nixon está llegando. Este verano escucho el latido. 4 muertos en Ohio. Hay que darnos cuenta de lo que está pasando. Estamos finalmente solos. Los soldados nos están matando. Tenemos que darnos cuenta. ¿Qué pasa si tú la conocías y la viste muerta en el pasto? ¿Cómo puedes huir cuando tú sabías? Se refieren a esto, a esta foto que recorrió el mundo también de una mujer, de una estudiante llorando sobre el cadáver de un compañero muerto en el césped en la Universidad de Kent en Ohio. 4 muertos en Ohio es lo que repiten permanentemente. Entonces, aquí van pasando una serie de cosas cada vez más graves. Los motines en las universidades, los muertos en Ohio, la derrota militar que empieza a presentarse a partir del momento de la ofensiva del TED. La guerra no solamente no tiene sentido, sino que se está perdiendo. Salen a la luz pública documentos del Pentágono. En 1971 publican los papeles del Pentágono, y los papeles del Pentágono son un caso impresionante de un tipo del FBI que se encuentra con la prueba de que su gobierno mintió y utilizó toda clase de artimañas y creó escenarios para meterse en esa guerra, y empieza a luchar contra su conciencia acerca del juramento que ha hecho de lealtad a su país, pero el compromiso ético que tiene frente a su propio pueblo. Este dilema deturó entre la ley moral y la ley contractual, y prima la ley moral, y él hace llegar los papeles a la prensa. La prensa los publica y la opinión pública norteamericana los ratifica. Ya sabía que esa guerra estaba basada en mentiras y que les había echado un poco de cuentos chinos para poderlos meter allá. Esto va a ser terrible. Luego vienen las reacciones del teniente Calley, que dice: cuando se comprueba que en la aldea de My Lai hubo una orden de matar a niños abriéndoles el vientre con bayonetas, y cuando a él le preguntan por qué, él ni siquiera entiende qué hizo de mal, si eran los enemigos. Mejor dicho, en sus declaraciones no hay ningún asomo, ni de remordimiento, ni de conciencia de atrocidad. Y esto revela el grado de locura en el que esta guerra ya está, que a un teniente le parece que eso es parte de lo que tiene que hacer, de su deber como soldado. Entonces dicen: este hombre ya está rayado de toda rayadez con el juicio. Después, Curtis LeMay, uno de los altos oficiales generales en ese momento de Estados Unidos, le preguntan que cuál es la estrategia de Estados Unidos en Vietnam, y el tipo contesta que la estrategia en Vietnam es devolverlos a la edad de piedra. Y ahí sí. Entonces, imagínense nomás, lo que estaban haciendo era bombardeándolos para devolverlos a la edad de piedra, es decir, matar toda la vida. La guerra queda planteada en los términos en que para ganarla tienen que borrar a Vietnam del mapa, tienen que desaparecer el pueblo de Vietnam. Y esto sí se resulta absolutamente inadmisible, sobre todo en nombre de la libertad. Ahí sí, el cuento se cae por el peso de la atrocidad, cuando las justificaciones cada vez son más irracionales, más crueles, más brutales, hasta que llegan a un punto como estas declaraciones: retrocederlos a la edad de piedra. En ese momento el grado de presión y de las movilizaciones va a ser tan supremamente grande que ya remueve el mismo piso político de la Casa Blanca. Entonces el movimiento antiguerra logra sacudir las bases de la política norteamericana con fuerza, y en ese momento que va teniendo de opinión, en ese momento llegan los veteranos. Los veteranos empiezan a devolver las medallas, a arrojarlas al fango, porque no hay honor en la manera como las ganaron. Y hay un veterano, uno de los casos que más conmovería, digamos, que más impactaría, un veterano que defendió solo una colina durante 5 días. Él cuenta que se tomó un ácido de mala calidad, que ese ácido le produjo un episodio psicótico, que él agarró a disparar a todo lo que se moviera, y cuando se le pasó el efecto había defendido la colina solo, que él no puede ser condecorado por una mala calidad en el ácido, que no había ningún amor hacia su patria en lo que hizo, y que él no va a participar de esa farsa de ninguna manera, y bota la medalla al fango. Esto va a ser fuertísimo, porque los veteranos empiezan a decir que no hay ni honor, ni orgullo, ni nada noble ni bueno que defender en esa guerra en la que están metidos en Vietnam. Las cosas se van complicando, empiezan las deserciones masivas. Todos los movimientos de las comunas que habían salido a partir del momento que surge el hipismo, y después de que Haight-Ashbury, el epicentro del origen del hipismo en el acto del verano del amor, después de que un año después declaran ilegal el ácido y se disuelve el movimiento que tuvo lugar en Hayashi,
Los hippies que ya no pueden volver a su casa porque ya tiraron las puertas, ya quemaron las naves, van a ser comunas. Esas comunas van a tener redes de apoyo, redes médicas, de panaderías, de laboratorios, que van a conformar un mundo paralelo al mundo del sistema. Ese mundo paralelo es la contracultura. Por ahí van a empezar a aparecer los chicos que van a ir a Canadá para desertar y no ir a pelear en Vietnam. Las comunas se van a volver las redes de los desertores que van a pasar de una a otra. Se calcula que el número de desertores es alrededor de 450,000 muchachos cuando hubo 500,000 en combate en Vietnam. O sea, que hay un número casi equivalente de gente que desertó. Desertar significa no poder volver a Estados Unidos. Muchos no han vuelto. Muchos todavía tienen procesos pendientes a estas alturas de la vida porque se fueron a Canadá y jamás pudieron regresar. Era una cosa de ese tamaño. Había pena de 2 años de prisión por negarse a pelear en Vietnam y la gente iba y pagaba las prisiones o se iba para Canadá para no pelear en Vietnam. Y esto se va volviendo una cosa muy complicada. Y mientras tanto, cuando llegaban las imágenes del Nepal, de esa niña quemada con Nepal, las imágenes de este Vietcong que se le disparan en la nuca, que le disparan en la nuca, cuando llegan todas esas imágenes, cuando la gente huye a decenas para ir a refugiarse en el Canadá, cuando la atrocidad está en su momento más terrible, John Lennon, dedicado al activismo político ya de lleno después de la ruptura de los Beatles, a partir de 1970 se consagra por entero a parar la guerra de Vietnam. Y esto es sencillamente lo que el tipo dice, una sola frase todo el tiempo. Todo lo que estamos pidiendo es que le den a la paz una oportunidad. Todo lo que pedimos es que le den a la paz una oportunidad. Y eso será también una frase que se repetirá una y otra vez. Y la imagen de John Lennon desnudo con joco, haciendo activismo político en favor de la paz de Vietnam, va a ser uno de los íconos referenciales de la época. Las fotos de ellos diciendo que ya que eran noticia, de todas maneras iban a hacer que su noticia sirviera para algo. Y era de lleno dedicarse al activismo contra la guerra del Vietnam. Y todo el mundo se va a meter contra la guerra del Vietnam. Se descubre que uno de los sellos disqueros de los Rolling Stones patrocinaba con dinero para experimentos de armas químicas en Vietnam. Entonces, inmediatamente cortan con el sello disquero. Todo el mundo se va metiendo. Empiezan las protestas en el mundo entero. Pero esto es desde Yakarta hasta Antioquía. En todas partes se pedía que pararan la guerra de Vietnam. El mundo entero empieza a movilizarse. En todas partes hay manifestaciones cuando se descubre que la Bayer toma parte en los armamentos químicos y otras compañías. Cada vez que se descubre quiénes están haciendo los armamentos químicos, es más y más aterrador el impacto de opinión pública y los periodistas independientes están permanentemente revelando el carácter tan atroz que esta guerra está teniendo y la resonancia es gigantesca. Y Bob Dylan nos está diciendo ya desde hace mucho tiempo que cuánta gente más tiene que morir para que nos demos cuenta que mucha gente ha muerto y que la respuesta parece ser soplar en el viento. Eso es lo que está pasando en Estados Unidos. Están los veteranos, las marchas en Washington, el cisma político que se está generando, el movimiento antiguerra en su punto más álgido. Nixon interviene, empeora las cosas y posteriormente pone fin a la guerra de Vietnam. Esto llega a un momento en que ya es insostenible desde el punto de vista de la administración de Nixon. Nixon había llegado a la presidencia con la promesa de llevar la paz y terminar con la guerra y resulta que la va a extender a Camboya. ¿Y por qué la va a extender a Camboya? Porque resulta que Vietnam es un país muy delgadito y la ruta Ho Chi Minh a veces tenía extensiones en Camboya y a veces tenía extensiones en Laos. Al permitir los camboyanos que los norvietnamitas utilizaran parte de su territorio para la ruta, inmediatamente Estados Unidos los involucra en ese momento en la guerra y va a bombardear Camboya sin comerlo ni beberlo porque le va a tocar. Y lo mismo le toca a Napalm y le toca el agente naranja, todas las barbaridades que le van a atacar y muchas otras que Camboya vivirá ya no por cuenta de este conflicto, sino de pesadillas posteriores. A Camboya le toca su pedazo de la guerra. Al meter Nixon la guerra a Camboya y al extenderla, lo que pasa es que los Vietcong, la gente del norte de Vietnam, va a controlar el 80% del territorio en 2 semanas. Esta maniobra se complica más porque hunde al sudeste asiático más en todo el conflicto. Lo esparce hacia Laos y lo esparce hacia Camboya, pero además lo siguen perdiendo. O sea, no tienen control tampoco. Al verse comprometida Camboya y al verse comprometida Laos, lo que se está armando es un polvorín aquí. Esto se va comprometiendo, se va volviendo un lío. Hay una presión muy grande en casa, en Estados Unidos, desde el punto de vista norteamericano, porque ya la cosa va del tamaño que va. En el sureste asiático están extendiendo la guerra hacia Camboya y hacia Laos. Y mientras tanto, Vietnam se está organizando cada vez más sistemáticamente.
¿Qué hacen los vietnamitas? Los vietnamitas están metiéndole toda la ficha a la guerra. La ruta Ho Chi Minh está llevando toda esta cantidad de bicicletas para el frente con cañones, con arroz. En las bicicletas de madera están haciendo todas las trampas para la selva, los palitos con los que sacaron a los chinos y a los mongoles y a los japoneses. Además, van a construir este sistema de túneles de Cuchí, 250 kilómetros de túneles. Esos túneles arrancan más o menos a 16 kilómetros de Saigón y van a convertirse en una sociedad crítica, secreta, donde los vietnamitas van a vivir, van a tener comedores, centros de reunión, donde van a tener dormitorios, donde van a tener lugares de reunión estratégica para poder planear las ofensivas en los túneles de Cuchí. Es desde ahí que van a planear la ofensiva del Tet. La ofensiva del Tet está planeada rigurosamente según el instante cósmico en que cambia el año del mono por el año de la cabra. Y ahí, en ese momento, porque ellos son pueblos del Tao y el Tao está organizado a partir de instantes cómicos que, si bien son hemíferos por la condición del instante, dejan huellas duraderas en el espectro del cosmos, y es a partir de ese espectro del cosmos y de este instante en el cambio del año que ellos planean el momento astral para la ofensiva, y la ofensiva resulta siendo efectivamente el punto de quiebre y el comienzo de la derrota militar de los norteamericanos. Entonces, lo que están haciendo los vietnamitas es intensificando toda la capacidad de lucha que tienen hasta sacarlos de allá. En el frente doméstico, Estados Unidos pierde una guerra a nivel político con una derrota de impacto de opinión pública como nunca antes se había visto. Y en el terreno militar también, porque los vietnamitas les están dando con todos los hierros y se están defendiendo de una manera inimaginable. Estados Unidos se encuentra en una trampa en Vietnam y en una trampa en su propia casa y en todo el marco referencial de la Guerra Fría, que es la razón por la cual se meten allá. Empieza a desdibujarse con el tamaño del conflicto en el que se meten y no entienden en última qué están haciendo allá. Entonces, si lo sueltan, se vuelven comunistas, pero se metieron ahí para evitar que se volvieran comunistas y lo que están es destruyendo ese país. Entonces, hay un punto, digamos, de no retorno y Vietnam intensifica la guerra con todos los hierros. La Unión Soviética, ya cuando toca meterle artillería pesada, la Unión Soviética crea una fortaleza de fuego antiaéreo inexpugnable en el puente que comunica Hanoi. Hanoi está dividido en dos por un puente sobre el inmenso Río Rojo. Cuando se necesitaba una cosa ya sumamente seria, entonces los soviéticos metían una inexpugnable cantidad de batería aérea. El país va a quedar completamente minado. La bahía de Jalón y del Golfo de Tonkin quedan totalmente minados. Y los vietnamitas están ya procediendo como un solo hombre desde el norte, pasando por todo el sur para sacarlos de allá, como sacaron a los chinos, a los japoneses y a los franceses. La guerra del Vietnam está en su momento más aterrador y doloroso. En ese momento, a nivel militar, los vietnamitas lo que hacen es construir sociedades crípticas debajo de los bombardeos, incluso de las mismas bases norteamericanas, debajo de todos los defoliantes, de las bombas de clavos, de las bombas que destruyen todo lo que hay a su alrededor. Y es, digamos, un estoicismo absolutamente impresionante, porque ellos reciben todo el castigo de un tipo de guerra como no se había visto, de una guerra química, de una guerra indiscriminada que le daba a toda la población por igual, que mataba a las aldeas, que atacaba a los civiles, que llenaba las hojas de Nepal. Cuando empiezan, el ejército de los norvietnamitas que estaba luchando en el sur está compuesto por 250,000 hombres. 6 años después de bombardeos con más bombas de las que se arrojaron en Japón y en Alemania en toda la Segunda Guerra Mundial, el ejército vietcong pasa de 250,000 hombres a 550,000. Se duplicaron. Entre más grave es el fuego, más poderosa la resistencia, más bravos los ataques, y después del test ya se pueden coordinar y demuestran que se pueden coordinar. Solamente hay un punto que es muy difícil de tomar, que es Da Nang, porque Da Nang es la base más grande de Estados Unidos en Vietnam, porque es por allí que entraron, por la base. Hay dos bases enormes y empiezan las grandes ofensivas. La ofensiva de Hue, la antigua ciudad imperial de los tiempos dorados, de ese Vietnam mítico de cuando fueron ellos un pueblo soberano y un pueblo imperial y un pueblo con todo su acervo confucionista y todo. Entonces, en ese momento en Hue va a haber una ofensiva gravísima y en Hue hay un palacio que es de los tiempos de las diferentes dinastías. Y ese palacio, en la parte de atrás, ya los franceses habían quemado la biblioteca cuando tuvieron que salir de ahí de la pura bronca de tener que dejar Indochina. La parte de atrás del palacio es bellísima y toda quedó arrasada por la guerra. Entonces, hay tesoros históricos invaluables de épocas pretéritas de Vietnam que van a quedar arrasados de la guerra. Y esto de Vietnam, ¿cómo era? Como sucedió en Irak, que fue donde nació realmente la civilización. Los tesoros históricos de Vietnam son también otra de las bajas más lamentables en la guerra.
Entonces la cosa se va complicando hasta que hay un momento en que esto no tiene salida por ninguna parte. Nixon viaja a China, hace las paces con Mao y ahí cambia la correlación de fuerzas de China desde el momento que había triunfado la revolución en 1949. Ahora China entra a crear una nueva amistad con Estados Unidos y ahí es cuando en la ONU Taiwán pierde toda importancia y la China es reconocida en la ONU para ver si por el lado de la geopolítica de China se puede intentar darle una salida a la guerra. Va a haber varios intentos de paz. Una es intento de conversaciones, pero esa noche bombardearon Hanoi, así que los delegados de Vietnam del Norte se retiran inmediatamente. Finalmente, en 1973, en París, se produce el acuerdo de paz entre Henry Kissinger y Le Docteur, en el cual se pacta terminar la guerra de Vietnam, retirar todas las tropas norteamericanas del territorio de Vietnam, limpiar de minas, quiebrapatas y antipersonales toda la bahía y todo el golfo de la bahía de Jalón y del golfo de Tonquín, entregarles ese territorio limpio porque lo habían vuelto a una sola mina. Y con eso termina esta conflagración tan impresionante. 50,000 norteamericanos morirán en la guerra de Vietnam y 3 millones de vietnamitas. La proporción es de 60-1 y el pueblo de Vietnam va a quedar muy herido después de esta guerra. Tendrá tiempos muy difíciles. Un embargo que va a durar desde 1973 hasta 1996, en que Bill Clinton le levantará el embargo económico a Vietnam. Vietnam reunificará el país. La parte norte se tomará la parte sur. Saigón caerá por segunda vez y se reunificará alrededor de la capital Hanoi. Saigón será rebautizada Ciudad Ho Chi Minh y luego invadirán a Camboya para impedir que el régimen de Pol Pot, que mató 3 millones de camboyanos en 3 años, no destruya a toda la Indochina. Vietnam tendrá un largo camino hasta convertirse en una nación que ha superado todos estos conflictos y que hoy es una nación próspera, en paz, con su propia historia y en pleno conocimiento y en pleno desarrollo, y en pleno crecimiento y en pleno desarrollo. Ganaron la guerra con un dolor impresionante, pero la ganaron. Estados Unidos seguirá metido mucho tiempo más en la Guerra Fría. El sudeste asiático, donde se intentó impedir el comunismo, todo se volvió comunista porque al meter a toda la región allí, Vietnam quedó comunista, Laos quedó comunista, Camboya quedó comunista, todo aquello que se trató de evitar fue lo que se precipitó. Estados Unidos quedó con una herida histórica que no terminó de sanar y por eso cantidades de miniseries, cantidades desde MASH, que era una crítica a Vietnam disfrazada de Corea, desde Misión del Deber, donde se tocaba la canción de Painting Black de los Rolling Stones, las miniseries y las películas para tratar de exorcizar un fantasma que los hirió absolutamente en su conciencia histórica, e incluso hoy, cuando Vietnam está abierto al mundo y al turismo, los veteranos norteamericanos van como una peregrinación kármica hacia la tierra, donde infligieron y tuvieron tanto sufrimiento a ponerse en paz con los terribles espíritus que alborotaron en esas tierras selváticas, mientras el pueblo vietnamita los contempla, ya habiendo terminado los años de la pesadilla. La Guerra Fría continuará. Los conflictos se sucederán en otras geografías. El de Vietnam fue el más conocido de todos, pero no fue el único. El Medio Oriente se va a calentar en la Guerra Fría y se va a volver parte con su propio polvorín ya del explosivo clima que está ardiendo el planeta a pedazos en este larguísimo conflicto que fue la Guerra Fría. Ahora nos toca ir para allá, pero el paso por Vietnam era obligatorio, era necesario, era importante detenerse porque es uno de los episodios más álgidos y más complejos de toda la historia de la Guerra Fría. Es así entonces como terminamos este programa donde vemos la tercera parte de esta experiencia de Estados Unidos al meterse en la guerra de Vietnam y ahora al salir de ella con una muy, muy agria derrota, pero de igual manera con un daño incalculable a esta nación de Vietnam. Ojalá que así como estoy yo aprendiendo, usted también valore estos programas, creo que sí, y también vamos a seguirle recordando que nos ayude a diseminarlos, compartiéndolos para que aparezcan en su muro, ya sea en Facebook o YouTube. Estados Unidos México Mundo es el nombre de nuestra plataforma, Estados Unidos abreviado EEUU. Pues muchas gracias, nos veremos entonces hasta la próxima. Será hasta entonces.